Lección número 2. La primera plaga. Para iniciar compartimos la siguiente reflexión. La plaga de las huellas oscuras. En un valle fértil vivían muchos animales que compartían agua, alimento y refugio. La mayoría respetaba las reglas del lugar. No tomar más de lo necesario, no dañar al débil y ayudar cuando alguien caía enfermo. Pero había unos cuantos. Un cuervo, 2 zorros y un jabalí. Que actuaban distinto. Robaban comida, mentían para culpar a otros y se burlaban de quienes obraban bien. Siempre decían, nadie ve lo que hacemos, y si lo ve, ¿qué importa? Un día apareció una extraña plaga. No causaba fiebre ni dolor, pero dejaba una marca oscura en las patas y alas de quienes la contraían. Curiosamente, solo apareció en aquellos que habían obrado mal durante mucho tiempo. Los animales sanos se asustaron y pensaron que la plaga era contagiosa, así que se alejaron. Los marcados intentaron esconder sus huellas, pero cada vez que cometían una nueva injusticia, la mancha se hacía más grande y más visible. Desesperados, pidieron ayuda al búho sabio del valle. Él los miró en silencio y dijo, esta plaga no nace del aire ni del agua. Nace de las obras. Cuando cambien su manera de vivir, las huellas desaparecerán. Algunos se rieron y siguieron igual. Sus marcas se extendieron hasta que nadie confió más en ellos. Otros, avergonzados, comenzaron a reparar el daño que habían causado, compartieron lo que habían robado, pero ya era demasiado tarde. Moraleja. Las malas obras dejan señales, aunque nadie las vea al principio, y en este caso será demasiado tarde poder borrarlas. Objetivo. Comprender en qué consiste y sobre quiénes se derramará la primera copa de la ira de Dios. Lectura bíblica. Apocalipsis 16, 1 y 2. Y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles, id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Amén. Versículo para memorizar. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis 16:2. Amén. Tema bíblico. En estudios pasados hemos podido identificar a la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, a la bestia de 2 cuernos como de cordero y que habla como un dragón, y a la imagen de la bestia, la cual ejerce un poder muy grande con el apoyo de los 10 reyes que le darán poder. El poder de la imagen de la bestia será tan grande que neutralizará a la mujer, que fue su aliada durante muchos siglos. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Apocalipsis 17:16. Con ese poder ordenará que pequeños y grandes, ricos y pobres, reciban una señal con la cual podrán comprar y vender. Apocalipsis 13:15 al 16. De manera que, a través de estas enseñanzas, comprendemos que vendrán momentos verdaderamente difíciles para la Iglesia de Dios, en los que no se podrá comprar o vender sin la señal, el nombre o el número de la bestia. Todo aquel que desee salvar su vida, poniéndose alguno de estos signos para poder comprar o vender, perderá lo más preciado que podríamos tener, la vida eterna. El que hallare su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10, 39 y 28. En eso consiste el mensaje del tercer ángel, pues si no hacemos caso a estas advertencias, recibiremos no solamente la muerte eterna, sino también la plaga
que Dios tiene determinada para quienes no han puesto atención a los mensajes y advertencias de los tres ángeles. Apocalipsis 14, 6 al 10. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la honra de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. La ira de Dios son las 7 plagas que serán derramadas sobre todas aquellas personas que actúen en contra de la voluntad de Dios. Apocalipsis 15.1 y 16.1. La primera plaga será derramada precisamente sobre aquellos que hayan aceptado recibir la señal o adoren a la bestia. Es la consecuencia de su falta de fidelidad a Dios. ¿En qué consiste esta primera plaga y sobre quién está dirigida? Está dirigida a quienes reciban la marca, la señal o el número de la bestia, y consiste en una llaga que en griego se interpreta como úlcera. La palabra griega que aparece es helkos o elkos, del diccionario Strong, G1668, la cual es ocupada en la Septuaginta, traducción de los 70, y se menciona en Éxodo 9 del 9 al 12, Segundo de Reyes 27, Job 2.7 e Isaías 38.21. En todos estos versículos encontramos la traducción de la palabra helkos. Por lo tanto, concluimos que hace alusión a una úlcera de carácter severo y doloroso. Algunos han pensado que esta plaga se ha cumplido, sin embargo, esto no es posible, ya que la bestia aún no sale del abismo, apenas está en ese proceso. Por lo tanto, esta plaga y las otras 6 aún están por obtener su cumplimiento. Amados hermanos, vienen momentos difíciles. No sabemos si su cumplimiento será en estos tiempos o si le corresponda experimentarlos a nuestros hijos o nietos. Sin embargo, debemos estar conscientes de lo que vendrá para apercibirnos y evitar tomar la señal de aquel sistema, de manera que las plagas no llegarán a nosotros y recibiremos la vida eterna. Cuestionario. Pregunta número 1. ¿A quién representa la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos? Representa a la Roma papal. Pregunta número 2. ¿Qué le va a pasar a la iglesia popular cuando la bestia salga del abismo? Los 10 cuernos comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Pregunta número 3. ¿Qué consecuencias tendrá quien se ponga la señal de la bestia? Una plaga mala y dañosa. Pregunta número 4. ¿En qué consiste la primera plaga y sobre quiénes será derramada? En úlceras o llagas severas y dolorosas en los que tenga la marca de la bestia. Pregunta número 5. ¿A qué está expuesto quien en esos tiempos desee comer, beber, vender, comprar y vivir? Mateo 10, 39 y 28. A la ira de Dios, la primer plaga derramada de la primer copa. Lección 2. La primera plaga. Versículo para memorizar. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen.
Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén.
Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra,
Y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y como dijo el Señor Jesús, mirad que nadie os engañe. Paz a vosotros. Versículo para memorizar. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen.
Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén.
Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Lección 2. La primera plaga. Versículo para memorizar. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia,
y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2.
Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Lección 2. La primera plaga. Versículo para memorizar. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra,
Y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia,
y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Lección 2. La primera plaga. Versículo para memorizar. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero,
y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra,
Y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia
y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Amén. Y como dijo el Señor Jesús: mirad que nadie os engañe.